Hola a todos. Bienvenidos a Taller Estudio. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que serio, bueno, a ver, a primera vista puede parecer un poquito polvoriento, pero créanme, es lo más relevante para nosotros. Hablamos nada más y nada menos de la filosofía política de Aristóteles y su obra Política. Sí. Imagínense, un libro escrito hace más de 2000 años. ¿Qué nos puede decir a los latinos del siglo XXI? Pues precisamente eso es lo que vamos a descubrir en este audio curso. Exactamente. La obra de Aristóteles como una lupa que nos permite analizar las estructuras del poder, la ciudadanía, e incluso la eterna búsqueda de la felicidad. Temas que, como verán, resuenan con muchísima fuerza en nuestra realidad latinoamericana. Totalmente. Y lo que me parece fascinante es que Aristóteles no empieza con ideas abstractas, sino que parte de algo muy concreto, la familia. La ve como la base de la sociedad, como la célula fundamental, de la que se construyen las comunidades más grandes, hasta llegar al Estado. Es como si la familia fuera la semilla de todo el árbol político. Sí. Es una analogía muy acertada. Y dentro de esa familia, Aristóteles veía roles muy definidos para cada miembro. El hombre, la mujer, los hijos, incluso los esclavos. Un tema que por supuesto nos genera mucha incomodidad hoy en día, pero que es importante entender en su contexto histórico. Claro. Lo que nos interesa destacar aquí es cómo esa estructura familiar, con su jerarquía y su distribución de poder, reflejaba en la organización de la sociedad a mayor escala. Claro, es como si viéramos una especie de microcosmos de la sociedad dentro de cada hogar. Y a partir de ahí, Aristóteles se lanza a analizar las diferentes formas de gobierno, ¿no? Monarquías, aristocracias, oligarquías, hasta tiranías. Sí. Exacto. Aristóteles construye una taxonomía del poder, identificando los distintos tipos de gobierno, sus virtudes y, lo más importante, sus posibles desviaciones. Interesante. No se trata de decir cuál es el mejor sistema, sino de analizar cómo cada uno, dependiendo de quién lo ejerza y cómo se implemente, puede tender al bien común o con verdad corromperse por el interés individual. Y aquí es donde entra un concepto que me parece clave para entender la actualidad latinoamericana. La tensión entre la democracia y la oligarquía. Dos sistemas que, como bien sabemos, han tenido un tira y afloja constante en nuestra historia. Sin duda. ¿Y qué decía Aristóteles sobre esto? Lo fascinante es que Aristóteles ya advertía sobre los peligros de cada uno. Por un lado, la democracia, donde el poder reside en el pueblo, puede ser vulnerable a la demagogia, a la manipulación de las masas por líderes que apelan más a la emoción que a la razón. Pensemos, por ejemplo, en cómo el discurso populista ha permeado en muchos de nuestros países. Eso es cierto. Pero por otro lado, la oligarquía, donde el poder se concentra en una élite, que puede caer en la corrupción y el abuso, olvidándose del bienestar del resto de la sociedad. Totalmente. Y aquí podríamos mencionar, por ejemplo, la historia de algunos países latinoamericanos, donde la riqueza se ha concentrado en pocas manos, a costa de la mayoría. Exactamente. Y ante este dilema, Aristóteles nos ofrece una idea que resulta sorprendentemente actual. La importancia de una clase media fuerte. Una clase media que actúe como contrapeso, que equilibre los intereses de los más ricos y los más pobres y que contribuya a la estabilidad del Estado. Es como si la clase media fue el pegamento que mantiene unida a la sociedad. Si pensamos en la desigualdad que aún persiste en Latinoamérica, esta idea de Aristóteles cobra una relevancia enorme. Absolutamente. Y nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de sistemas políticos y económicos necesitamos para fortalecer esa clase media? ¿Cómo podemos generar un desarrollo más equitativo que beneficie a todos los sectores de la sociedad? Preguntas muy importantes. Y justo ahí es donde las ideas de Aristóteles nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia realidad. Nos dan un marco conceptual para analizar los desafíos, más que lo breans, más que enfrentamos, y para buscar soluciones que ni seguiré. Exactamente. Y esto nos lleva a otro tema fundamental que pasa cuando las cosas se desequilibran. ¿Cuáles son las causas de las revoluciones y la inestabilidad política? Temas que lamentablemente conocemos muy bien en nuestra región. Las revoluciones para Aristóteles no eran fenómenos como el azar, ¿no? Respondían a causas muy concretas, como la desigualdad extrema, la corrupción, el abuso de poder. ¿Te suena familiar? Demasiado familiar. Es como si estuvieran leyendo un análisis de la actualidad latinoamericana. Oye, ¿y qué soluciones proponía Aristóteles para evitar estos estallidos sociales? Bueno, pues aquí es donde entra un concepto clave en su pensamiento. La virtud. Para Aristóteles, la estabilidad de un Estado dependía no solo de buenas leyes, sino también de ciudadanos virtuosos, capaces de actuar con prudencia, justicia y moderación. O sea que no basta con tener un buen sistema, sino que la gente también tiene que ser buena. ¿No es eso un poco utópico? Puede parecerlo. Pero Aristóteles no hablaba de una bondad ingenua o sobrehumana. La virtud para él se cultivaba a través de la educación.
Imaginaba un sistema educativo que fomentara no solo el conocimiento, sino también el desarrollo moral de los ciudadanos. Interesante. Si lo trasladamos a nuestro contexto, podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de educación estamos promoviendo en nuestros países? ¿Estamos formando ciudadanos críticos, responsables, comprometidos con el bien común? ¿O solo estamos preparando mano de obra para el mercado? Eso es la pregunta clave. Y Aristóteles iría más allá. No solo se preocupaba por la educación individual, sino que también le daba mucha importancia a la constitución del Estado, a su organización política. Ajá. ¿Y qué características debería tener esa constitución para ser buena, según Aristóteles? Para él la clave estaba en el equilibrio. No se inclinaba ni por una democracia pura, donde la masa podía ser fácilmente manipulada, ni por una oligarquía donde unos pocos controlaban todo. Buscaba un punto intermedio, un sistema mixto que combinara lo mejor de cada forma de gobierno. Ya veo un sistema que garantizara la participación ciudadana, pero que al mismo tiempo tuviera mecanismos para evitar los abusos de poder. Suena un ideal difícil de alcanzar. Sin duda. Pero Aristóteles no se limitaba a describir un ideal inalcanzable. De hecho, dedicó gran parte de política a analizar las constituciones de diferentes ciudades griegas, buscando ejemplos concretos de lo que funcionaba y lo que no. Es como si estuviera haciendo un estudio comparado de casos reales, para extraer lecciones prácticas. Oye, y hablando de ejemplos concretos, ¿cómo imaginaba Aristóteles el estado ideal? ¿Tenía alguna utopía en mente? Sí, aunque no la llamaba utopía. En política describe las características de un Estado, que según él sería el más adecuado para promover el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos. Y aquí entran en juego varios conceptos clave que ya hemos mencionado. Como la virtud, la educación y una constitución equilibrada, ¿no? Exacto. Pero hay algo más. Para Aristóteles, el Estado ideal debía estar basado en la justicia. No era un concepto abstracto, sino un principio práctico que debía guiar todas las acciones del gobierno. O sea, que las leyes se aplicaran de forma justa e imparcial, sin privilegios para nadie. ¿Y cuál sería el objetivo final de todo esto? Pues nada menos que la felicidad de los ciudadanos. Aristóteles creía que el Estado existía para facilitar el florecimiento humano, para que las personas pudieran desarrollar sus capacidades y vivir una vida plena. Un Estado al servicio de la felicidad. Suena revolucionario. Pero también me pregunto, ¿es realmente posible alcanzar ese ideal en un mundo tan complejo e imperfecto como el nuestro? Esa es la gran pregunta. Y aunque Aristóteles era consciente de los desafíos, creía que era un objetivo por el que valía la pena luchar. Y lo más importante es que nos dejó un legado invaluable, un conjunto de herramientas conceptuales para pensar críticamente sobre la política, para analizar nuestros sistemas, para imaginar alternativas, para construir un futuro mejor. Claro, y si aterrizamos ahora en el siglo XXI, en nuestra América Latina, ¿cómo podemos aplicar estas ideas de Aristóteles para entender nuestra realidad y transformarla? Bueno, yo creo que uno de los puntos más relevantes es la idea de la justicia como base de un Estado funcional. Si miramos a nuestro alrededor, vemos que la corrupción, la desigualdad, la impunidad, son problemas que nos siguen persiguiendo, ¿no? Y esos son los males que Aristóteles ya identificaba como causas de inestabilidad y conflicto social. Es decir, que si queremos construir sociedades más justas y prósperas, tenemos que atacar de raíz esos problemas. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Por dónde empezamos? Aristóteles nos diría, educación, para él formar ciudadanos virtuosos, con un fuerte sentido de la ética y del bien común. Era la base de todo. Claro, pero a veces parece que solo nos preocupamos por preparar a los jóvenes para el mercado laboral y nos olvidamos de formarlos como ciudadanos, o sea, críticos. Hay misios responsables. Ambinalos y sfinimos ellones, los infinandos procunios, pero una copes medies que se docoteradiadas y la cuerda pon resprosorias desporiades en la televisión de una estabilidad mejor. Totalmente. Y ahí está la clave. No se trata solo de transmitir conocimientos, sino de inculcar valores, de fomentar el pensamiento crítico, de despertar esa conciencia social. Y esto no es solo responsabilidad del sistema educativo formal, ¿no? Sino también de la familia, de la comunidad, de los medios de comunicación. Ya verás un cambio cultural profundo, una transformación que involucre a todos. Y volviendo a Aristóteles, ¿qué más podríamos rescatar de su pensamiento para enfrentar los desafíos de nuestra región? Su análisis de las diferentes formas de gobierno nos ayuda a entender que no existen soluciones mágicas, que cada sistema tiene sus ventajas y sus riesgos. La democracia, por ejemplo, es un valor fundamental, pero si no se acompaña de mecanismos de control, de transparencia, de participación ciudadana real, puede caer en la demagogia y el populismo. Claro, y por otro lado, la concentración de poder en unas pocas manos, ya sea una élite económica, de la clase política, también puede llevar a la corrupción y al abuso. Lo que nos lleva de nuevo a la importancia de una clase media fuerte, que actúe como contrapeso, que equilibre los intereses y que impulse un desarrollo más justo. Exactamente.
Y para lograr ese equilibrio necesitamos instituciones sólidas, leyes que se cumplan, mecanismos de control del poder, espacios de diálogo y participación ciudadana. En definitiva, se trata de construir sistemas políticos que estén al servicio del bien común y no de los intereses de unos pocos. Un gran desafío, sin duda. Pero las ideas de Aristóteles nos recuerdan que no estamos condenados a repetir los errores del pasado, que podemos aprender de la historia, analizar nuestra realidad y sobre todo que tenemos la capacidad de construir un futuro mejor para América Latina. Totalmente. Y para seguir explorando estas ideas, los invitamos a visitar tallerestudio.com, donde encontrarán más audiocursos, Cursos de bolsillos y cursos especializados que les ayudarán a comprender mejor el mundo que nos rodea y a tomar las riendas de su propio destino. Porque el conocimiento es poder. Y con Taller Estudio ese poder está al alcance de todos. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, el futuro de América Latina está en nuestras manos.